debería dejar las harinas? ¿O son uno de los 4 venenos blancos de la actualidad? Y así la lista es infinita, con todas las opiniones y recomendaciones que escucho en redes, en medios de comunicación masiva, provenientes de profesionales de la salud, de influencers no profesionales, de la vecina, de charlas entre amigas, de mamis del cole. ¿Qué onda con las harinas? Aclaremos un poquito. Soy Dai, soy nutricionista biointegral y mi gran misión es brindarte información para que vos tomes decisiones en base a tus propias convicciones con criterio, si se quiere. Ahora, para comenzar, es necesario que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de harinas, porque se dice así como tan suelta y livianamente, y en realidad las harinas es un montón. Empecemos por la definición básica de la Real Academia Española. Harina se refiere al polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas. Y es necesario que pongamos en contexto desde qué lente lo estamos mirando, porque por lo general, cuando no se especifica de dónde se obtuvo esa harina, hace referencia por defecto a la harina de trigo, que es la más común, podríamos decir, pero todo depende desde qué lugar se esté mirando, desde qué país, desde qué cultura. Hay culturas en las que el mayor consumo va a ser de harina de arroz, hay otras en las que el mayor consumo es de harina de maíz. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta desde qué lugar estamos hablando. Ahora bien, decir voy a dejar las harinas o no debería comer harinas implica a un gran grupo de alimentos y productos procesados. Y es que, claro, yo no creo que vos comas la harina así directamente del pote. Porque eso es lo que se me viene a la cabeza cada vez que alguien dice, ay, debería dejar las harinas. No, no comemos harina, comemos alimentos que la contienen o productos que la contienen. Y no da igual, tenemos que hablar con propiedad, porque no da igual si esa harina a la que te estás refiriendo vino de un pancake que te acabas de preparar, de un pan de masa madre que te convidaron, o es de una torta frita que te acaba de preparar tu abuela, o si está en un paquete de bizcochos que acabas de comprar en el kiosco de la esquina. No comes harinas, comes productos o alimentos que la contienen. Ahora bien, hay distintos tipos de harinas, según el grano o la semilla que se procese. Recordá que es el polvo producto de la molienda de este grano, semilla, fruto. Entonces, vamos a tener harinas de granos, harinas de vegetales feculentos, harinas de legumbres, de semillas, de frutos secos. Empezando por las de los granos o cereales, quiero creer, pequeño disclaimer, que cuando dije cereales no se te vino a la cabeza la imagen de los copos azucarados, porque esos no son cereales. Volvamos a los granos. Podemos encontrarnos con harinas blancas o también conocidas como refinadas o integrales. Esto va a depender si se obtuvo de la molienda del grano entero conservando su cáscara de salvado o no. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque el perfil nutricional va a cambiar y también incluso la manera en la que la vamos a preparar y la vamos a manipular para poder usar esa harina como ingrediente de nuestras preparaciones. En ambos casos
nos van a aportar principalmente hidratos de carbono, entre el 70 y el 80% por cada 100 gramos, y una pequeña fracción, en promedio un 10%, de proteínas. Entre estas proteínas se encuentran el gluten en algunos granos. Pero cuando conservamos su capa de salvado, también nos va a aportar hasta un 3% de fibra, fitoquímicos, vitaminas del grupo B, predominantemente, minerales como hierro, magnesio, fósforo, potasio. Las podemos dividir en estos granos según su contenido de gluten también. Con gluten vamos a encontrar la harina de trigo, blanca o integral, la harina de centeno, la harina de cebada y la harina de avena, con un pequeño asterisco acá que hay países en los que se comercializa la avena libre de gluten, porque en realidad en su perfil nutricional no es exactamente igual la proteína o las prolaminas, si se quiere, presentes en la avena que las presentes en el gluten del trigo, avena y cebada. Del trigo, cebada y centeno, perdón. Pero amerita video extra de la avena. Sin gluten, harina de sorgo, de mijo, de maíz, de arroz, blanca o integral también, de trigo sarraceno, que aunque se llame trigo, es un pseudo cereal que no contiene gluten, pero se lo asocia en el grupo de los granos por su perfil nutricional. Lo mismo la quinoa y el amaranto, son pseudo cereales que por su composición se los asocia al grupo de las gramíneas. Y de TEF, gluten sí, gluten no, es motivo de otro debate. Si quieren video al respecto, déjame tu comentario. También tenemos las harinas y almidones de vegetales feculentos. Entre estos tenemos el almidón de maíz, la fécula de papa, la fécula de mandioca. Todas estas son sin gluten, aunque son bastante refinadas, entonces su principal aporte va a ser de hidratos de carbono, un 80% y hasta un 8% de proteínas. También tenemos harinas de legumbres. También nos van a aportar hidratos de carbono, un 60% aprox. Pero acá la fracción de proteínas aumenta de manera notable, siendo un 20% del total. Esto los vuelve una fuente de proteínas, sobre todo en una alimentación basada en plantas. Todas son sin gluten, por lo que también las vuelve aptas para aquellas personas que tengan celiaquía. Y también fuente de fósforo, magnesio, hierro, zinc, selenio, potasio, calcio, fibra, vitaminas del grupo B. Entonces encontramos en el mercado, según el país en el que estés, quizás encontrás otras, harinas de lentejas, de arvejas, de garbanzos, de porotos negros, de porotos de soja, de alubias blancas, variadas. Y también tenemos harinas de semillas y frutos secos. Acá la diferencia en cuanto a la composición nutricional es bastante notable comparadas con las de granos y legumbres que mencionaba anteriormente, porque el aporte de grasas es del 50%, baja el aporte de hidratos a un 20% y las proteínas a otro 20%. También van a ser fuente de fibra, de vitaminas, de minerales, de fitoquímicos. En el mercado encontramos harina de lino, harina de girasol, harina de almendras, con y sin piel, harina de nueces, harina de maní, harina de semillas de uva. Entonces, acá la manera en la que vamos a usarlas en distintas preparaciones va a cambiar. Cualquiera de estas harinas, provenga de donde provenga, sirven para muchas preparaciones dulces y saladas. Principalmente panes, budines, galletitas, pancakes, waffles, tortillas, como agentes espesantes en salsas, como aglutinantes en albóndigas, hamburguesas, medallones, croquetas,
dependiendo de si tienen gluten o no, de su contenido graso, va a ser cómo se comporten en las preparaciones y a veces van a requerir de distintos agregados o técnicas para que podamos lograr la textura deseada o la función que cumplan en esa receta. Entonces, Diana, ¿debería dejarlas o no? Dame soluciones, no problemas. a ver, hoy aprendimos que la harina es un producto que se obtiene del procesamiento de diferentes alimentos. Se puede volver un vehículo de nutrientes importantes, como la fibra, siempre que las elegimos integrales, vitaminas, minerales, proteínas en una alimentación basada en plantas. Son versátiles, se utilizan en un montón de preparaciones y creo que están en el corazón de muchos de nosotros. ¿Son estrictamente necesarias? No. ¿Son las causantes de todos los males? Tampoco. Los que se jactan de esto en realidad deberían ampliar un poquito más la mirada, definir de dónde viene esa harina que se está consumiendo, en qué cantidad, porque las últimas estadísticas de salud hablan de que hay una ingesta de un 30% del valor calórico total de productos ultraprocesados. Como te dije antes, la harina, ¿de dónde? ¿Del paquete de bizcochitos? ¿De la torta frita de tu abuela? ¿O una harina integral en un pan de masa madre que aprendiste a hacer en la pandemia? Todo depende. Tenemos que tener en cuenta todo el patrón alimentario y hasta, no solo alimentario, sino también el resto de los hábitos que forman parte de nuestro estilo de vida. Porque el proceso de salud o enfermedad es dinámico y multifactorial. Te invito a que puedas pensar a este gran grupo de alimentos como un alimento más dentro de tu patrón alimentario. Que las prefieras integrales siempre que puedas, que te animes a experimentar con distintas harinas en tu cocina, con diferentes tipos de harina, para poder ampliar el abanico de alimentos, de nutrientes, de sabores en tu paladar y también, por ende, enriquecer tu experiencia alimentaria. Contame, ¿qué harinas usás? ¿Cómo las preparás? Y ya sabes, si te interesa este contenido y lo apoyás, deja tu like, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.